Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Qué gusto estar otra vez con ustedes en estos programas literarios y en donde nos estamos involucrando un poco con este tema tan hermoso que es la letra, la palabra y demás. Eh, Recordarles que estamos cercanos a la fiesta del libro, que va a ser del 15 al 19 de diciembre, donde vamos a estar interviniendo con algunas de las cosas. Recordarles también que esto viene con el gentil auspicio de la Metro y sus 8 carreras de diseño. Así que bueno, sin más, quería darle la bienvenida a Pedro Avendaño, que nos va a acompañar como siempre en estas jornadas. Pedrito, bienvenido, qué gusto tenerte otra vez con nosotros. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo ha estado tu día? Agitado. ¿Agitado? Sí, yo quiero Sí. confesar que tuvimos una conversación previa aquí mismo. Hablamos de todo y de nada, pero el sujeto de la conversación era lo ridículo. Tal cual. Y vamos a ver cómo salió. Es un primer experimento. Así que nos deja de ser llamativo saludarnos de nuevo. Sí. Perfecto. Y bueno, y quiero presentarles a nuestro invitado. Él es Fernando Albán, estudió literatura en la Universidad Católica del Ecuador, filosofía en la Universidad de Lyon y lingüística en la Universidad de París en Francia. Es autor de varios libros, entre ellos El sujeto y la ley, Pasos de frontera, La mirada animal y el poemario Iris Negro. Actualmente es catedrático de comunicación lingüística y literatura y es el director y fundador de una idea increíble que se llama Elipsis, de la cual vamos a hablar en un momento más. Así que bienvenido, Fernando, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes en este lugar prestigioso, en la Metro, en el Instituto de Diseño. Hay muy pocos institutos de esa naturaleza y les felicito. Muchas gracias. Además, hemos recibido un regalo. Aquí hay 4 libros de Fernando: El sujeto y la ley, Pasos de frontera, La mirada animal e Iris Negro, que también he de confesar que yo lo andaba buscando a propósito de esta entrevista y de algunas lecturas de la revista Elipsis. Y yo quisiera preguntarte algo que seguramente te han preguntado mucho. ¿Por qué usar la elipsis, que es La ausencia. la ausencia, ¿no es cierto?, en términos de la figura retórica, cuando la literatura es tan presente? ¿O es que la literatura también esconde esas ausencias, trabaja con esas ausencias? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, elipsis, el término surge de el estudio que hacíamos con un grupo de estudiantes de la Universidad Católica a propósito de la obra de Virginia Woolf. Entonces, la elipsis es la técnica narrativa que ella implementa en sus novelas y que de alguna manera le da un alcance transformador al gesto escritural, ¿no? Es una innovadora Virginia Woolf justamente por haber implementado esta técnica narrativa, ¿sí?, que tiene el nombre de esta figura retórica y que de alguna manera es compatible con lo que se venía suscitando a nivel del cine en ese momento, que es el flashback, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, la elipsis es una ausencia de la cual, como una condición necesaria para que algo surja, ¿no es cierto? Entonces, es algo así como una especie de apertura o un espacio abierto que es indispensable para que una figura se insinúe, ¿no es cierto?, para que una figura camine y se exprese. Un poco este para nosotros era el carácter del elipsis, además que se conjuga muy bien con el hecho de la literatura, que es un ejercicio que se realiza con el lenguaje, y considero que la palabra habla en la medida en que calla. Es decir, toda palabra alberga en sí misma un silencio y es de alguna manera lo que resuena en el momento que la palabra se enuncia, ¿no? Entonces, en la literatura las palabras callan tanto como dicen, ¿no es cierto? Entonces, pensábamos en todo esto cuando le dábamos este nombre a la revista, que además tiene una dimensión poética el nombre, ¿no? Es elipsis, Claro, tiene una absolutamente sonoridad, poética, claro. una capacidad evocadora, etcétera. Entonces
y ha pegado muchísimo, creo que una de las razones por las cuales Elipsis goza de una enorme recepción en el plano nacional y en el plano mundial, posiblemente se debe también al nombre, ¿no? Que es tan llamativo, tan evocador. ¿De dónde nace esta necesidad de crear una revista digital? Bueno, es una revista que surge casi cuando coincide casi con el inicio de la pandemia. Es decir, claro, para muchos nosotros aprovechamos las circunstancias que se produjeron a propósito de la pandemia para lanzar una revista digital. Pero no fue tanto así, puesto que Elipsis nace 1 o 2 meses antes de la pandemia, pero coincide con este suceso, ¿no es cierto? Y eso de alguna manera favoreció a la revista. Bien. Es decir, porque digamos, el espacio virtual adquirió dimensiones desproporcionadas, digamos, ¿no es cierto?, por el encierro al que fuimos obligados de alguna manera, o al que nos obligamos también, en cierto modo, y las vías de comunicación estaban dadas en este espacio virtual, ¿no? Entonces, eso favoreció muchísimo, hay que decirlo, a que la revista se asiente, se expanda, exceda fronteras, llegue a todos lados prácticamente, ¿no? Elipsis se lee en Japón, se lee en Alemania, en España, en Francia, se lee en México, en Argentina, en Perú, se lee en Chile, ¿ya? Entonces esto ha sido posible por el formato digital. ¿Qué otros temas tratan en la revista? Porque es una revista literaria, ¿no es cierto? O sea, muchos artículos, entrevistas a escritores de otros países, escritores de acá, tiene toda la parte, tienen extractos de novelas, tienen extractos de cuentos. ¿Algo más? O sea, ¿se van hacia el lado cultural también o no? Es una de las cosas que hemos estado discutiendo. Entonces, estamos discutiendo a propósito de la amplitud que está teniendo la revista, porque nos llega un montón de material que a veces excede los límites de los espacios que Elipsis tiene, ¿no es cierto? Y eso nos ha llevado a que nosotros nos planteemos la necesidad de abrir nuevos espacios en la revista, y efectivamente lo vamos a hacer. Vamos a abrir un espacio de cine y vamos a abrir un espacio de teatro también, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, como hasta ahora era Elipsis, revista de literatura. Entonces, discutíamos con los compañeros del Consejo Editorial y decíamos, bueno, ¿qué designación nueva darle? Porque va a haber mucha, ya no es solo literatura. Entonces, había la propuesta de decir revista literaria y cultural, o revista de cultura y literatura, pero el término cultura no nos sonaba demasiado bien. Entonces, para el próximo año va a ser Elipsis, revista de literatura y arte, ¿no? En donde nos sentimos un poquito más cómodos, más que con el término cultura, digamos, ¿no? Y esto porque no siempre la literatura trabaja en aras de la cultura. ¿Ya? El arte, yo diría, es ese elemento de la cultura que mina la cultura, porque la pone en movimiento. Entonces, es una institución cultural el arte, pero al mismo tiempo socava al arte, a la cultura, perdón, ¿no es cierto? Hace que ésta se mueva, se cuestione, se problematice. Entonces, no siempre la literatura y el arte se ciñen a proyectos de carácter cultural, digamos, ¿no? Es decir, no tienen necesariamente un carácter edificante, sino más bien de corrosión, ¿no es cierto?, de corrosión, y en esa medida son indispensables porque la cultura se mira desde el otro, ¿sí?, y se moviliza, ¿no? Entonces, por eso no nos alentaba tanto poner el término cultura, ¿no? Entonces, y en este tiempo, a propósito de la pregunta que te hacía Chelo, en este tiempo de pandemia, de esta detención general, tú escribiste, no en ese tiempo, sino más ahora, tú dijiste, una vida plena acepta la finitud, ¿no es cierto? En un artículo muy precioso, el X sin X, ¿no? Hablando de Blanchot. La literatura tiene también esta finitud, es una literatura que está
ligada a la vida, a la construcción de la palabra, o crea otros mundos que, entre comillas, un poco escapan, ¿no es cierto?, a las dimensiones de la realidad en la materialidad de la realidad en la que normalmente vivimos. Ahí se sitúa el escritor, ¿te sitúas tú como escritor, como poeta, como ensayista? Me gusta mucho tu pregunta, Pedro. Yo diría que la literatura, el arte son finitamente infinitos. ¿Ya? Sí, yo pensaría que la infinitud solo se da en un ser finito, ¿ya? Y en donde esto se extrema, digamos, esta condición infinita de lo finito, es en el arte y en la literatura, porque a pesar de que nosotros recibimos productos que pueden ser considerados como acabados, ¿sí? Ese acabamiento abre a un sinnúmero de exploraciones, yo diría a infinitas de exploraciones, ¿sí? Que hacen que este espacio que relativamente está cerrado, ¿sí? Nunca se cierre realmente y esté siempre en una condición de apertura, ¿no? Lo que la libra al infinito, digamos, a lo interminable. ¿Ya? Entonces es como que el arte nunca está acabado, pese a que tenemos obras que son como totalidades, ¿no es cierto? Nunca está acabado, siempre se está rehaciendo en los ojos de aquellos que recorren las obras, ¿no? Entonces el arte hace que el espectador, el lector, se torne también en un ente artista, ¿sí? Porque la mirada recrea constantemente las obras, ¿sí? Y justamente, posiblemente, por este secreto o por este silencio que anida en las palabras, en las figuras, en las formas, ¿no es cierto? Entonces, que cada mirada hace que resuenen de manera distinta. Es un silencio muy lleno, ¿no? Es un silencio muy presente, no es el silencio sinónimo de lo vacío, entonces, ¿no? Sí, es algo así como un cuerpo que te dice tócame, pero sin tocarme. Ajá. ¿No es cierto? Pero es hermoso esto de que nada está completamente terminado. O sea, porque pasa en las artes, no pasa mucho. ¿Cuándo crees tú que una obra tuya está terminada? ¿Qué te dice? Ya, se acabó. El término, cuando escribes, hay dos momentos complejos, que es el comienzo, ¿sí? Confrontarte con el vacío de alguna manera, y no con el propósito de llenarlo, sino de dejarte seducir por él, ¿ya? Es decir, saltar de alguna manera, ¿cierto? ¿Ya? Y entonces ahí hay una dificultad en el inicio, ¿no? De toda escritura. Arranca como yo diría casi como de la nada, es una suerte de elipsis. Una suerte de elipsis. Y al final, al término, igual también siempre es una especie de arbitrariedad el finalizar, porque potencialmente toda obra no tiene fin, ¿ya? Está marcada por la infinitud. Entonces, cuando terminas, cuando sientes que has concluido, en realidad es un sentimiento, ¿no es cierto? Es un sentimiento que de todas maneras sabe de alguna manera que es arbitrario, ¿ya? Que eso habría podido proseguir, claro, siguiendo cursos inciertos, ¿no es cierto? Pero en algún momento hay que cortar. Entonces, siempre es este gesto abrupto, digamos, ¿sí? ¿Y te deja contento o te deja con ese sabor de una sílaba más, un silencio más, o tal vez pudo un irse punto hacia allá? más? O ya terminé, me aburrí, hasta aquí. Otra muy buena pregunta, Pedro. O sea, el artista, en él opera una constante insatisfacción, ¿ya? Por eso vuelve a escribir. Si es que habría plena satisfacción de lo que haces, en relación a lo que haces, de pronto habría un fin definitivo, ¿cierto? Pero resulta que hay escritores que tienen 30 libros, es decir,
que vuelven a escribir incesantemente, ¿no es cierto? Lo que pone interrupción posiblemente a eso es la muerte, ¿ya? Porque en el fondo hay una especie de insatisfacción, y esa insatisfacción tiene que ver también con un hecho curioso, ¿no? Michaud, Henri Michaud, que es un poeta que era amigo de un poeta ecuatoriano que se llama Gangotena. Henri Michaud es un escritor extraordinario, muy importante, de los mejores, y vino al Ecuador siguiendo a su amigo Gangotena, un poeta ecuatoriano que escribió básicamente en francés. Y Michaud solía decir que la literatura es un espejo, ¿ya? Pero es un espejo en el que te ves deforme. Entonces, cuando yo he terminado un libro, he terminado un texto, un ensayo, y lo vuelvo a leer, me siento un poco extraño en ese espejo. ¿Ya? No me siento del todo reconocido. A veces me veo más bello, a veces me veo más feo. Pero o más incómodo seguramente, sí, ¿no? Una cierta incomodidad. Sí, pero nunca me veo, digamos, en una especie de justo medio, ¿no? Siempre hay algo que excede el justo medio, entonces, bueno, normalmente me veo bello cuando el editor de mis libros es Andrés Cadena, obviamente, ahí el Andrés, que es un gran escritor ecuatoriano, que fue mi alumno en la Universidad Católica, él suele editar mis textos. Cuando él los edita, entonces me veo bellísimo en esos textos, ¿no? Es una imagen muy, muy... Es que él es bello, él es bello. Conversábamos ¿no? ayer, ¿no? Este tema del papel del editor, de la importancia del editor, porque Sí, claro. como en la música, la importancia del productor, que es esta persona que lo mira desde afuera y que dice, esto sí, esto no. Son los importante. Ayer tuvimos justo una conversación sobre los editores, y yo decía, se me ocurrió esta imagen de los andamios, ¿no? Porque me parece que la literatura tiene varios andamios, pero una de ellas es la propia construcción del lenguaje, y otra tiene que ver con el editor, tiene que ver con la escritura, tiene que ver con la imprenta, y tú le agregas con ahora el diseño, con el diseño, con el diseño, exactamente. Y tú le agregas esta otra parte, ¿no? Esta otra parte en que me parece una imagen muy bella, me veo reflejado, me siento una cierta incomodidad, pero cuando aparece el libro y el otro, ¿no es cierto?, lo plasma y se convierte en materialidad, entonces vuelvo a resplandecer. Es como este juego entre la muerte y la vida. Tú hablas en una parte de la muerte y dices, yo te quería preguntar, ¿se ha banalizado la muerte cuando tú dices que lo que hizo la pandemia fue desatar un pánico colectivo en relación con la muerte, y esto ha producido una desconfianza con el otro, ¿no es cierto? Y esto nos ha llevado a una forma individualista, porque yo necesito salvarme, quiero actuar solo, tengo mi espacio. ¿Se banaliza? Sí, yo pensaría que hay una especie de banalización con la muerte en la medida en que ésta se presenta bajo la forma de las cifras, de los números, de las estadísticas. ¿Sí? Y eso ha ocurrido muchísimo. Y se vio reflejado en la pandemia. Y se vio reflejada en la pandemia. Entonces, lo importante era la cantidad Este es de un muertes. artículo que tú escribiste para El Comercio. Para El Comercio, ¿no? sí. Pandemia, ¿no? Entonces, claro, es una muerte absolutamente impersonal, ¿no es cierto? Que sin rostro, sin corazón ya extinto, ¿no es cierto? Entonces, esa para mí es una de las maneras de banalizar la muerte y también de utilizarla con fines políticos, ¿no es cierto? Creo que la gestión de la pandemia en el Ecuador y creo que en la mayor parte de los países del mundo ha sido espantosa, escandalosa. Yo creo que una de las cosas que se viene, estaba viendo unos debates que están organizando en Francia interesantísimos, que tienen como título El tiempo presente, y que justamente una de las cosas que están reflexionando los filósofos, los escritores, los artistas, es el tema de la gestión de la pandemia, ¿sí? Que entre otras cosas ha alentado justamente esta exacerbación de la individualidad encerrada, clausurada, ¿sí? Y lo que daña el tejido social, estropea
el tejido social y también deteriora el sentido de lo político. ¿Ya? El sentido de lo político es el otro, es los otros, es la comunidad, ¿no es cierto? De lo público, del espacio público. Pero en la medida en que estamos de alguna manera llevados, arrastrados por el miedo, por el pánico, a esta clausura, ¿no es cierto?, en nosotros mismos, como que se vuelve un factor extremadamente peligroso y al que hay que combatir, sobre lo que hay que reflexionar. Es decir, esto es una de las tareas que como intelectuales, no sé, tenemos que plantearnos a futuro. Es una tarea hoy día del escritor, es una tarea del que trabaja con las palabras, del que construye con las palabras, frente a las realidades políticas que nos ha planteado no solo la pandemia, sino la realidad en general, ¿no es cierto? La pandemia tal vez ha agudizado esta cosa, pero hay una relación, hay un enfrentamiento entre el escritor y la política o su tiempo político. Yo creo que el escritor, su ejercicio mismo le obliga a estar permanentemente expuesto al otro. Ya la escritura se produce, y esa es una de las convicciones que yo tengo, en el desistimiento del yo, ¿no es cierto? Por ahí el mismo Michaud creo que decía que se escribe a cuatro manos, o Wittgenstein creo que era, se escribe a cuatro manos, ¿no? Entonces nunca se está verdaderamente solo, ¿sí? Está la lengua, está las personas, los escritores a los que leíste, ¿no es cierto? Está las experiencias que te atravesaron y que te rayaron, ¿no es cierto? Rayaron en tu ser. Es decir, siempre hay una pluralidad en el gesto creativo, en el caso del arte, ¿no? Y por eso yo diría que el arte es tiene una condición eminentemente política, ¿ya? Porque entraña la pluralidad en el yo, ¿no es cierto? Desgarra al yo, lo abre al otro, ¿sí? Y de alguna manera hace que se exprese la pura pasión, ¿ya? Entonces esto para mí es un gesto profundamente político, además que el arte está hecho para ser expuesto, ¿ya? Y exhibido, visto, escuchado, sentido, tocado. Tú, no quiero dejar de preguntarte esto, ¿sientes que el IPSI, por ejemplo, y el trabajo en general de los escritores un poco subvierte el orden, interroga el orden establecido en lo público y que se manifiesta en sus relaciones con el Estado, con la cultura en general, con el arte en general, lo interroga? ¿El IPSI podría llegar a ser incómoda? ¿Es incómoda? En la medida en que es una revista de literatura y de arte, forzosamente incómodo. Porque y buenamente incómoda. Porque el escritor en realidad lo que está haciendo es cuestionando el vínculo, y el vínculo es fundamentalmente el lenguaje, ¿sí? Lo cuestiona, lo desarma, ¿no es cierto? Y entonces está siempre constantemente replanteando las condiciones del vínculo, ¿ya? Rearmándolas, rehaciéndolas, ¿sí? Entonces tiene un rol profundamente cuestionador, ¿no es cierto? Es inevitable, es forzoso, digamos, ese destino del arte y de la literatura. Las temáticas, ¿cómo las eligen? La última temática creo que era androginia, ¿no es cierto? Androginia. Sí, bueno, las temáticas las tratamos las reflexionamos, las pensamos, las consensuamos, ¿no es cierto? A veces nos hacemos eco de planteamientos que vienen de fuera de la revista también, y sí, son problemáticas que de alguna manera tratan de estar en correspondencia con tendencias actuales, digamos, ¿no? Entonces, creo que una de las tendencias actuales más fuertes y más
subversivas, ¿sí?, en todos los campos, es el tema de la androginia. Ya la androginia, una de las cosas que viabiliza es la imposibilidad de reivindicar tu género. Claro. ¿No es cierto? No hay posibilidad de hacerlo, y a mí me parece un poco mezquino la reivindicación de género, puesto que es un acto en el cual forzosamente se opera una exclusión. Claro, porque, ¿ya? o sea, Pero si intentando somos... vender una libertad es más bien una cárcel. Exactamente, pero si en realidad nuestra condición es, como lo señalaba Pedro antes de que estemos en este espacio, es angélica, ¿ya? El ángel es andrógino. Claro. ¿Ya? Claro. Me acuerdo que escribí un texto sobre Vallejo, donde Vallejo habla sobre esta figura angélica y dice que solo el ángel se revela porque es inocente. Es decir, solo la inocencia es perturbadora, es cuestionadora. En realidad, todo, ¿no? O sea, la figura de Dios, la figura del diablo, la figura de todo. Pero el pecado, a diferencia de la inocencia, el pecado, creo yo, es una certeza. Es como la muerte, cierta, ahí está, tiene una materialidad. Pero la inocencia no tiene certeza, ¿no? Porque es muy parecida al vacío. Entonces esta inocencia, ¿sí?, es una inocencia que interroga, que cuestiona, que se revela. Los ángeles se rebelaron no por pecadores, sino por inocentes, porque a lo mejor que el que pecaba era Dios. Bueno, veamos. Hay un Puede ser, sí, sí, que hay filósofo sobre el cual yo he dado clases, que se llama Kierkegaard. Sí, claro, que- Soren que- Kierkegaard, el diario de Soren Kierkegaard. Ajá. Claro. El diario de un seductor tiene un libro. Y él lo que sostiene es que el pecado que arrastramos todos viene del error cometido por Adán y Eva, cuyo error nosotros heredamos. Pero Kierkegaard añade y dice que Adán y Eva, cuando decidieron transgredir la orden de Dios de no comer del árbol del bien y del mal, lo hicieron en completa inocencia porque no sabían lo que era bien y mal. La inocencia tiene mucho de ignorancia y es lo que te hace mal, ¿no? Ujú. Entonces, en realidad es un pecado sin culpa. Si te das cuenta, ¿por qué? Porque se lo hizo en plena inocencia. Claro. ¿Ya? Porque el pecado tiene la certeza de la conciencia de que es pecado, pero la inocencia no. Ujú, ujú. Y a lo mejor la sabiduría tiene que ver más con la inocencia que con la certeza de conocer algo. En el diario en el diario íntimo de Soren Kierkegaard, que es un viaje tan interno, ¿no es cierto?, aparece esta idea de que la liberación del alma humana es posible producirla, dice, a través de este elemento de ficción que son los lenguajes y que son los pensamientos. El hombre es libre en sus pensamientos, pero está atado materialmente a la existencia de la vida real. ¿Sientes que en tu escritura hay una transgresión del tiempo y que esta transgresión también te interroga a ti como persona, como alguien que es parte de esta sociedad, de la sociedad latinoamericana, que está en una continua crisis, por lo tanto en una continua interrogación casi obsesiva, se arma y se desarma la realidad todos los días? ¿Eso impacta en tu escritura? Creo que sí, y creo que toma cuerpo en el hecho mismo de que una de las formas que yo he trabajado muchísimo en mis textos, casi desde el inicio que empecé a escribir, es cultivar el fragmento, ¿ya? Entonces, no sé si en nuestro medio existe otra persona que haya dedicado tanto tiempo y tanta pasión, digamos, a escribir fragmentos, ¿no es cierto? Y ahí en el fragmento, de alguna manera, se da esta interrupción, ¿no? Esta interrupción de este orden temporal lineal, ¿no es cierto? Entonces el fragmento desarma ese ordenamiento y genera
entidades consagradas a la infinitud, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no responden a ningún ordenamiento causal, ¿no es cierto? Cada fragmento no tiene un antes ni un después, es decir, son como pequeños retratos que están ahí por la Es como el eternidad, Dasein, digamos. ¿no? Está ahí, el ser ahí. Ujú. No Exacto. están esas continuidades. Sin justificación, ¿no es cierto? Entonces, ese ejercicio yo lo he cultivado, he tratado de... Me encanta, para mí es casi ya natural, ¿no es cierto? Me pongo a escribir y el fragmento opera en mí casi de manera natural, digamos, ¿Y ¿no? cómo es este escritor que al mismo tiempo enseña literatura en la católica? Cambia la perspectiva, una cosa es ser músico y tocar y otra cosa es enseñar música, ¿no? Aparte, la misma Que es algo que a mí me pasó, a mí me enseñaron música pero no aprendí a tocar nada. es que no se necesita. Hay grandes compositores que no tienen Sí, ni sí, idea cómo claro, tocar instrumentos. pero una cosa es la composición y la otra es enseñar sin componer. Pero aquí hay y te lo pregunto porque a mí me da la impresión que a veces los profesores de literatura hemos cooptado de tal manera la motivación de nuestros estudiantes que hemos terminado matando la literatura, que es la esencia de un profesor que hace clase sobre eso, ¿no es cierto? Entonces, por eso te pregunto, en esta La misma dimensión de Virginia Woolf que escritor hablábamos y al de... principio dice el tema de la palabra, ¿no? Se habla de la palabra como esta Ella cosa dice, imposible claro, de dice, enseñar. dice, mira, aquí las palabras son lo más salvaje, lo más libre, lo más irresponsable, la más imposible de enseñar de todas las cosas. Entonces, ¿cómo Fernando Albán, profesor ahora, catedrático, ¿no es cierto?, aparece en su relación con los estudiantes? ¿Escriben los estudiantes, hacen talleres contigo? De- Bueno, ¿Cómo es? me agrada la pregunta nuevamente. Sí, es otro escenario, ¿no? El de la enseñanza. Y yo lo he hecho desde hace muchísimo tiempo. Tengo ya trabajando en la Universidad Católica desde el 2000 que regresé de Francia. Y he dado clases de literatura y filosofía, claro. Entonces, ¿cómo es esto de...? Una de las cosas que a mí me ha conflictuado siempre y que yo he tenido mucho cuidado es que hay una tendencia en la institución a otorgar un sentido definitivo al texto. Es decir, como que las instituciones buscan el acabamiento de las cosas, ¿no? Entonces, yo siempre he estado muy atento a no incurrir en aquello, ¿sí? Y dejar la apertura, siempre dejar el texto en su apertura, ¿no? Entonces, eso significa al mismo tiempo que las clases se vuelven una especie de diálogo continuo con los estudiantes, de los cuales, por lo tanto, se puede aprender muchísimo. ¿Sí? Yo he aprendido muchísimo de mis estudiantes, al punto que muchos de ellos, después de haber terminado sus estudios en la universidad, se han convertido en los correctores, en los editores de mis textos. Ah, mira, claro. Y con ellos hice la revista Elipsis. Entonces, yo creo que las relaciones entre el profesor y los estudiantes deben procurar un espacio de horizontalidad en la medida de lo posible, ¿no? En la medida de lo posible, y saber que todos somos alumnos, en definitiva. ¿Ya? Es decir, esta relación disimétrica entre el profesor que sabe y el estudiante que ignora, para mí eso es de las cuestiones más peligrosas que existen y es de lo que las instituciones académicas se han alimentado históricamente. Sí, claro que sí. ¿No es cierto? Entonces, romper con esa disimetría y considerarte a ti mismo como estudiante, creo que es una urgencia que las instituciones académicas tienen que hacerse eco de aquello, ¿no es cierto? Entonces, el profesor aprende del alumno tanto o más de lo que un alumno puede aprender del profesor. Es decir,
Seguro. Claro que sí. Oye, y tú como hombre de letras y amante de los libros seguramente, se ha planteado mucho en estas discusiones, en estas charlas que hemos tenido aquí, el tema del final del libro. ¿Existe el final del libro? Es una problemática que en Francia se ha discutido mucho, y en particular cuando yo estaba estudiando allá, estaba era una discusión que brotaba de distintos escenarios. ¿Ya? Por ejemplo, escritores como Blanchot o como filósofos como Derrida se ocuparon muchísimo de esa problemática, ¿no? Es decir, el fin del libro es el fin de una civilización, la civilización del libro que empieza con la Biblia. ¿Ya? Entonces, una de las, digamos, no sé si ilusiones a la que ha dado lugar el libro es por su condición de objeto mismo, es la de ser un espacio clausurado, por un lado, ¿no? Acabado. Y por otro lado, al tener el libro una filiación bíblica, ¿sí? Es un espacio también prescriptivo, que ordena, que dirige, que comanda, ¿no? Que orienta. El fin del libro posiblemente es la ruptura de esas dos cosas. ¿Sí? El libro como un espacio cerrado y como un espacio también de prescripción, de orden, ¿no es cierto? La letra debe ser entendida de tal manera, ¿ya? Entonces, creo que estamos asistiendo al fin del libro, al fin de una civilización que prescribe, ¿no es cierto?, que no deja libertad, ¿sí?, que ordena y que lleva al acabamiento de las cosas, ¿ya? Y creo que si es que se puede hablar de un fin del libro, creo que estamos yendo hacia allá. Y eso tiene que ver también con que se empiezan a producir libros que desafían la forma tradicional, no solo a nivel del diseño, sino también a nivel del contenido, las dos cosas juntas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces creo que ahí hay un síntoma de un agotamiento, ¿sí?, y de una necesidad de exceder los límites de trazados por esta civilización del libro, ¿no? A ver, en ese plano, la virtualización, ¿sí?, lo virtual, no sé, a lo mejor termina de agravar y de profundizar este acabamiento, esta asfixia que se ha producido en estos milenios que tiene ya la civilización del libro, ¿no? Entonces, me plantearía las cosas desde esa perspectiva, ¿no?, frente a esa pregunta. Ahora, el libro tiene esta objetualidad, pero al mismo tiempo es capaz, en medio de estas sociedades tan líquidas de hoy día, de generar sus propias realidades, ¿no? O sea, yo pienso que hay una virtualidad que viene de la mano de la tecnología y de las revoluciones científicas de las últimas décadas. Pero me parece que cuando uno abre un libro, cuando yo abro este libro, ¿no es cierto?, La mirada animal tuya, este libro vuelve a crear realidades que están contenidas aquí adentro y que posiblemente recién las comenzamos a mirar, ¿no es cierto?, en toda su dimensión. A mí se me ocurre que un libro hoy día es como un holograma que no tiene que ver con que se aparezcan las palabras y floten y dancen en el aire, pero al abrirlo sigue presentando una realidad inconmensurable adentro del texto. ¿Tú crees que eso cambie a raíz de esta virtualidad de orden tecnológico, o a lo mejor lograremos comprender de mejor manera estas imágenes que se recrean, estos personajes que vuelven a vivir, estos actos de habla que están contenidos aquí adentro en estos códigos? Bueno, yo recuerdo contaría una anécdota, perdón. En Francia, cuando era estudiante allá, una de las cosas que me ocupaban
y destinaba mucho tiempo a ello, era a visitar los libros usados. ¿Ya? Tú Sí, debes claro, haber conocido los libros a ahí, esos sí, fabulosos claro. por el, junto al Tardes río, ¿no? Que te enteras ahí al respiraban. lado del río con los libreros, Y claro. una de las razones por las cuales yo hacía eso, bueno, no solo por el precio, ¿ya? Sí, además porque a veces encontrabas cosas que ya no existían, joyas, pero también porque al abrir el libro, esos libros viejos, subrayados, ya recorridos, ¿no es cierto?, marcados por otras lecturas, a mí una de las cosas que yo hacía es acercar los libros a mi nariz, yo los olía, ¿ya? A veces me daba ganas incluso de lamerles, ¿no es cierto? Tal vez para sentir el recorrido de las manos que se posaron en esos libros, ¿ya? Entonces esas dimensiones, ¿no es cierto?, táctiles, olfativas, que te desatan esa relación con ese objeto maravilloso. Claro. Entonces, además bellísimos, con diseños impresionantes, ¿no es cierto? Cuánta meticulosidad en la fabricación de ellos, etcétera. Cuánto tiempo invertido por los escritores, esfuerzo, sacrificio, pasión, dedicación, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me encantan los libros como objeto. Sí, me da un poco, francamente a mí me da un poco de pereza un libro digital. ¿Ya? Creo que es necesario porque una de las posibilidades a la que abre, que permite, a la que da lugar lo digital es a la democratización. Siempre, yo soy uno de los intelectuales que se enmarca en la línea, por ejemplo, de Walter Benjamin, en relación al tema de la técnica. Sí, yo no creo que hay que mirar a la técnica desde un lugar que te lleva a la condena de la técnica, ¿ya? En nombre de una naturalidad. Siempre ha habido técnica en el humano. Desde que el humano habla, hay virtualidad. ¿Sí? Decir te odio es un gesto virtual que opera en la realidad, ¿sí? Sin operar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la persona a la que le diriges ese mensaje le estás golpeando, pero sin golpear. Igual cuando dices te amo. ¿Ya? Entonces, el espacio de la virtualidad por excelencia es la palabra, y el ser humano es un ser de virtualidad. Ahora, eso se ha radicalizado con las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Pero para mí la tecnología lo que permite es poner al alcance de muchas más personas objetos que pueden ser libros, obras de arte, etcétera, a las cuales antes no tenían acceso. Entonces, sí creo que ese debería ser el lado que más explote de la virtualidad, ¿no? De la posibilidad de la democratización, digamos, de la... exactamente. Sí, eso es cierto, ¿no? A mí me parece que, claro, ahí hay un avance, pero también hay un peligro, ¿no? Nosotros lo vimos ya desde los años 80, 90, cuando había estos anuncios de que los medios impresos se iban a acabar en virtud de esta virtualidad y que de alguna manera, sin que eso haya pasado, y en realidad yo no creo que pase, eh, no obstante eso, la tecnología sí se ha convertido en una nueva deidad, ¿no? En un nuevo becerro de oro, ¿no es cierto? Que yo creo que poco a poco cambia la naturaleza de las relaciones con las personas y entonces vamos fabricando conceptos sobre conceptos, ¿no? Y algunos dicen, bueno, mire, la inteligencia artificial llegará a escribir, posiblemente a reescribir Macondo, ¿no? O será un Macondo a lo mejor. Eh, ¿Tú piensas entonces que hay una cierta distancia entre esta realidad tan virtualizada, tan de imágenes, tan tecnológicamente correcta, frente a esta naturalidad donde el propio pensamiento humano o la apertura de un libro es en sí una virtualidad? A ver, me gustó una parte que si quisiera retomar algo que dijiste y que me parece, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, que hay una especie, la técnica ha sido objeto
de una deificación, ¿no? Hay una tendencia para hablar en términos que utilizaba Bolívar Echeverría de la modernidad capitalista, ¿no? A deificar, ¿no es cierto? La deificación, por ejemplo, en este caso de la técnica o de los objetos, ¿ya? Y ese es el efecto de la mercantilización. Nosotros vivimos en un mundo en donde todo es mercantil, incluso el amor, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Ya? Entonces, la mercancía, el objeto mercancía es lo que lleva a la deificación. Por eso los objetos que nosotros adquirimos vienen con instrucciones de uso, ¿ya? Es decir, la deificación del objeto, el objeto deificado, como, mercantilizado, inhibe la libertad de las personas. Cuando adoras, estás de rodillas. Claro. ¿No es cierto? Sí, entonces, justamente lo que habría que propiciar es lo contrario. Por eso los surrealistas, por ejemplo, experimentaban mucho con los objetos, de tal manera que introducían siempre una condición de extrañeza en el objeto cotidiano, Claro. ¿sí? Que nos sacaba, desvinculaba al individuo de ese rol de servidor, de esa función, de ese rol de servidumbre con respecto al objeto. ¿Sí? Y lo empezabas a ver y empezabas a experimentar con él, ya como el niño cuando juega con un palo, cuando juega con una piedra. Y lo convierte, claro. Y lo convierte en mil cosas, En mil cosas, ¿cierto? claro. Entonces, esa me parece que es una de los retos permanentes del arte, ¿no? Es decir, y del diseño. Es decir, ¿no es cierto? Es decir, permitir que los objetos desaten la libertad en las personas más que inhibirla, ¿no es cierto? Es decir, ya no haya adoración, ¿sí? Eso significa vivir en un mundo ateológico, ¿no? Es decir, en donde las relaciones... libre. Es la libertad, claro. ¿Cierto? Tenía como 350 preguntas Sí. que quería hacerte, pero la conversación estaba tan increíble que todo se fue por un lado hermoso. Así que el tiempo. Pero como yo siempre- puedo pedirle permiso a la producción solo un segundo. Oye, estaba pensando en Julia Kristeva. Yo tuve clases con la Julia Kristeva antes Qué de lujo. antes de que la acusaran de, ¿cómo se llama? De espía. ¿No? Y la vieja se reía. Pero en esos años la literatura el trabajo de la escritura había sido desprovista de su componente estético, ¿no es cierto? Y en un trabajo contestan Todorov y Julia Kristeva, habían acuñado un término que a mí me parecía horroroso, que venía del ruso, que se llama literaturnov, ¿no? Que decía, bueno, la esencia de la literatura tiene que ver con la estructura, ¿no? Tiene que ver con la recodificación de la lengua. Y en ese tiempo teníamos una vaga resistencia porque finalmente eran estos dioses, estas personas de culto que trabajaban, nos parecía, con una materia preciosa como es la literatura. ¿Tú crees que se derrumbó finalmente eso? Bueno, ahí también hay una suerte de deificación, ¿no? Por eso digo, estos dioses así. Sí. Yo pensaría que en el estructuralismo hubieron varias derivas, ¿no? Hay una deriva que se fue hacia la deificación justamente de la estructura, ¿no es cierto? Y que limita al individuo a un rol de decodificación, que es el término Continuo, además claro, técnico que se utiliza, exactamente. de decodificar, ¿no es cierto? Entonces, en esa medida, me parece que hay una deriva errónea, ¿no es cierto? Pero sí se pueden rescatar otras, tal vez inherentes al propio estructuralismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, el lingüista Saussure desarrolla la teoría del valor para explicar el modo de funcionamiento de la lengua, entonces te dice que en la lengua toda entidad es negativa y por lo tanto el valor del elemento se da por las relaciones que Claro, contrae claro, con un sinnúmero de otros elementos, puesto que la lengua es un tejido.
es como una telaraña. Si mueves un hilo, se mueve todo. ¿Ya? Entonces, los elementos están en permanente correspondencia con el otro, pero cada elemento, que es un elemento diferencial negativo, solo funciona por los contextos por los que puede transitar. Entonces, en ese sentido, las estructuras se vuelven, el modo de funcionamiento de los elementos de las estructuras se vuelve incontrolable. Frágil. Sujeto a mutación permanente. Sujeto a mutaciones pero permanentes. eso no es el aspecto que cogían Exactamente. los deificadores de la estructura. Ajá. ¿No es cierto? Más bien todo lo contrario, ¿no? Es la ausencia de libertad, justamente, ¿no? Entonces, en la medida en que la lengua sea este tejido moviente, viviente, en donde los elementos valen en función de los contextos por los cuales transitan, Que son los actos de habla, ¿no? Son los actos de habla, la apropiación de la lengua a La través del pragmática. acto de habla. Y la Exactamente. lengua solo estará completa, creo yo, si uno hace un símil con la literatura solo estará completa en toda la literatura universal, en toda la literatura del universo. Y un escritor será escritor en todos los escritores, ¿no? Como esta relación lengua-acto de habla. exacto, Sí. hay cobra cuerpo la pragmática, ¿no es cierto? Y yo a mis estudiantes les decía, nosotros también todos somos entidades negativas y diferenciales, ¿ya? Porque el valor nuestro depende de los contextos por los cuales transitamos y las relaciones que establecemos con otras entidades diferenciales, ¿sí? Y eso hace que el individuo esté cargado de una identidad nómada, las personas, una identidad que se va rehaciendo de manera constante y que por lo tanto desiste del término mismo de identidad. Claro. ¿Ya? Entonces estamos transitando constantemente por la vida, ¿sí? Y siendo afectados por todo lo que ocurre en nuestro entorno, y eso nos reconfigura de manera constante, nos hace otros. Hagamos un regalo, Chelo. Un regalo, dice: una mano duerme al ras de un guijarro, pensamiento abierto en el corazón de la piedra. Yo creo que no puede haber el mejor cierre para esta hermosísima conversación contigo que estos versos que están en tu texto. Muchas Un millón de gracias, gracias. No cabe duda que esto ha sido una conversación realmente hermosa. Podríamos habernos quedado aquí días Sí, enteros y seguramente siempre vamos nos a falta. tener, Es la producción, la que limita todas las cosas. seguramente vamos a tener la parte 2. La producción. Tenemos nuestra Me deidad encanta. más grande, Un que placer es el tiempo, hablar con usted, señor. que nos cae encima. Muchísimas gracias, Fernando. por Pues estar hermoso acá. el Chelo, ¿no? El Pedro, No, excelente, el Chelo, Pedro. el Un gusto Chelo. conocerte, Pedro. Igualmente, un gusto Gracias, conocerte. gente. Recuerden que esto llega Yo- con el beneficio de la yo Metro, digo al así Chelo, que nos vamos a ver en cualquier momento. Gracias. Servicio a